Saludos, estamos aquí para compartir un nuevo material que hemos titulado Juntos y Unidos para su Gloria. Y la idea es poder acercarnos a su palabra como refugio en medio de los desafíos que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son los efectos que esta crisis actual está trayendo sobre nosotros? Yo creo que nos hemos enfocado muy grandemente en el aspecto físico de contaminación. Estamos viviendo los tiempos del COVID-19 y estamos bajo los efectos de una pandemia. Y yo creo que el distanciamiento social, ese especial cuidado que tenemos que tener para no contagiarnos y todo eso, se ha volcado demasiado a enfocarnos en lo físico. La pregunta es, ¿y en lo emocional? ¿Cómo esta crisis actual está afectándonos en lo emocional? Sobre todo en nuestra relación matrimonial. Yo creo que el hecho de estar confinados con tantas limitaciones, de movernos en lo social, eso está trayendo serias repercusiones, aún en la relación, en las relaciones más cercanas que tenemos con los nuestros. Yo creo que no es una exageración decir que los matrimonios están bajo ataque. Como nunca antes yo he visto tantas quejas entre las parejas, hay mucho cansancio, las parejas se están drenando y yo creo que todo eso es sumado a estos tiempos especiales que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a responder a los desafíos que esta crisis actual nos está trazando? Yo creo que necesitamos fortalecer nuestros matrimonios en Dios. Nuestra única fuente de refugio está en la palabra. Dios está en control de todo lo que está pasando y Dios es el único que puede llenar nuestros corazones para que podamos responder adecuadamente en una manera que le glorifique. Así que lo que hemos hecho es examinar un material bíblico bajo el concepto de un matrimonio para su gloria. La idea es, Dios nos ha trazado el más alto llamado que podemos hacer, que es vivir para Él en todo lo que comamos, en todo lo que bebamos. Dice el libro de 1 Corintios que debemos glorificarle. Y el matrimonio no es una excepción. La pregunta es, en tiempos como lo que vivimos hoy, ¿cómo podemos nosotros sincronizar nuestras relaciones dependiendo de su gracia para que podamos glorificarles? Yo quisiera en esta primera sección hablar un poco acerca del fundamento del matrimonio. Vamos a estar examinando diferentes temas, pero hoy yo quiero enfocarme inicialmente en el fundamento del matrimonio. Yo creo que es importante, antes de nosotros entrar en temas de afectos, antes de entrar en las consecuencias de una relación matrimonial en medio de la crisis, yo creo que debemos de volver a refrescar la visión bíblica de este matrimonio. ¿Qué piensa Dios del matrimonio? ¿Cómo esto se originó? ¿Cuáles son los aspectos que son necesarios ahora? En otras palabras, ¿qué son los aspectos claves como pareja que tenemos que refrescar, asegurar que están en la correcta posición antes de examinar cualquier otra cosa? Yo he querido, para simplificar el contenido, hablar de 7 aspectos del matrimonio cristiano. Yo quiero básicamente bosquejar todo este contenido respondiendo a 7 cosas que yo estoy seguro que de alguna manera todos nosotros estamos practicando y nuestra intención es más bien refrescarlo en su palabra. Para facilitar la memorización y el entendimiento de todo esto, yo me he propuesto usar la misma palabra de inicio para cada uno de esos 7 aspectos del fundamento cristiano. Y cada uno empieza con una P. Aquí en la pantalla le presento la idea de primero, parte del fundamento cristiano es la preeminencia en Cristo. Y ahorita vamos a explicar más en detalle todo eso. En segundo lugar, el propósito del matrimonio, la segunda P. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es exactamente la motivación que tenemos? En tercer lugar, la prioridad de la relación matrimonial. ¿Cómo la relación matrimonial debe alcanzar un estatus superior a todo lo que hay alrededor? En cuarto lugar, la paciencia que todos nosotros necesitamos mutuamente, especialmente en tiempos como estos. En quinto lugar, la pureza, el estándar de Dios en cuanto a eso. Sexto, la permanencia y finalmente la perseverancia. Ahí están las 4 P, las 7 P que vamos a usar para desarrollar el tema del fundamento cristiano en el matrimonio. Así que
Vamos a empezar con la primera, la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Y nuestra tesis es esta. Para construir un matrimonio sobre la base bíblica, una pareja debe comprometerse a poner a Dios en primer lugar en sus vidas. El énfasis aquí es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. No en segundo lugar, no en primer lugar. Y la idea es, Dios tiene primero que llenarnos de manera individual para que podamos funcionar como parejas de manera horizontal. La relación vertical, como decimos técnicamente, debe preceder la relación horizontal. Aquí en Colosenses capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en ese Jesús, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en ese todo está incluido nuestra relación matrimonial. Nuestro matrimonio existe porque debemos dar gloria a Dios en lo que vivimos. Entonces, lo primero es, Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Necesitamos volver a refrescar nuestras almas. A veces yo escucho a las parejas discutiendo y es obvio que lo que se muestra es una ausencia muy grande. Estamos vacíos espiritualmente. Y lo peor que puede pasar es que usted le pida a su cónyuge lo que solo Dios puede darte. Muchos de los problemas que estamos enfrentando hoy en día es que yo quiero que mi cónyuge me resuelva mis problemas. Y cuando yo vivo bajo esa dinámica, nadie, ningún ser humano está capacitado para resolvernos ese problema. Solo Dios nos puede llenar de tal manera que haya paz en el corazón, de tal manera que haya gratitud en el corazón. Y no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos que Dios sea primero en nuestras vidas para poder corresponder adecuadamente a la relación que Dios nos traza en el matrimonio. Otro texto importante es Mateo capítulo 6, verso 33. Dice Señor Jesucristo, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el énfasis es, Dios obviamente va a suplir a nuestras necesidades, pero hay un orden. Primero nosotros necesitamos su reino, su justicia. Necesitamos estar llenos de Él y Dios entonces suplirá más adelante las cosas que necesitamos. Cuando hablamos de preeminencia de Cristo, hay tres aspectos en mi mente para hablar de eso. Primero, necesitamos conocer más de Dios. Segundo, necesitamos obedecer más a Dios. Y tercero, necesitamos amar y desear a Dios. Yo creo que, de nuevo, una de las implicaciones de los efectos de una crisis tan larga como la que estamos viviendo es que honestamente estamos vacíos por dentro, estamos drenados. Hay personas que me han dicho, pastor, a mí se me acabaron los versículos, ya yo me lo estoy repitiendo desde marzo, de abril, y ya yo no sé qué más decirme a mí mismo en cuanto a esto. Bueno, Dios siempre tiene algo que decir, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo creo que eso es importante, la teología de Dios que tenemos. ¿Cuál es el concepto de Dios que tenemos? De nuevo, ¿cuál es la teología detrás de estas convicciones que tenemos? ¿Qué pensamos nosotros de Dios? Porque algunas personas lo que imaginan a Dios es como un Santa Claus en un centro comercial en Navidad, que necesitan que lo ayuden a levantarse de la silla, acostarse. Si esa es la concepción que nosotros tenemos de Dios, vamos a tener muchísimos problemas. ¿Qué dice Dios de Dios? Bueno, Él dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. Esa es la visión que nosotros tenemos de Dios en cuanto a eso. Segundo, ¿cómo le estamos obedeciendo? El plan de Dios es mejor que el nuestro, siempre. Dios está en su trono y Job dice, sucederá algo que Jehová no haya mandado, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y tercero es ese anhelo, ese amar a Dios, ese desear de Dios. Nosotros necesitamos mucho de Dios, estamos vacíos de nosotros mismos. Y Dios nos necesita así para poder llenarnos de Él. Entonces, antes de yo intentar sostener, desarrollar la frescura de una relación con mi cónyuge, yo necesito asegurar que Dios está ejerciendo ese dominio en mi vida, la preeminencia de Cristo en primer lugar. En segundo lugar, la segunda P que queremos señalar es propósito.
Yo creo que esto es extremadamente importante. Recuerden, estamos viendo el fundamento del matrimonio y la idea es, ¿cuál es nuestro propósito al estar juntos en esto? Miren un texto, primero déjenme explicar esto, el propósito. Para construir un matrimonio sobre una base bíblica, una pareja debe comprometerse a buscar su mayor satisfacción en Dios. Ahí está la idea, mayor satisfacción en Dios. Y lo que queremos decir es, el mayor anhelo y disfrute tiene que venir de lo que Dios es. El matrimonio es una unión que ha sido diseñada para una mejor adoración. Cuando Dios nos pone en matrimonio, la idea es que juntos ahora, complementándonos con nuestro cónyuge, vamos a ser mejores adoradores. Nuestra meta en el matrimonio primaria no es entretenernos, ni siquiera es disfrutarnos. Nuestro principal propósito es glorificar a Dios. Y eso tiene que estar correctamente acentuado en nuestra relación. Dios es primero, nuestra mayor satisfacción está en Él. Miren, por ejemplo, en el relato de la creación, cómo esto sale a relucir en cuanto a eso. Vamos a Génesis, inicio de la creación, y yo lo que quiero que veamos, cómo surge el matrimonio, cómo eso está conectado con la gloria de Dios en cuanto a eso. Dice aquí Génesis, capítulo 2, versos 18 al 24, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. La idea es que vio soledad y ahora Dios va a proveer una ayuda idónea. Y el Señor entonces formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Lo que encontramos aquí es el relato de la creación, Dios delegando en el hombre parte de eso y el hombre ejerciendo una respuesta de esa función delegada. ¿Y qué pasó? Dice el verso 20, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Un solo problema. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Y lo que esto quiere decir es que Adán fue capaz de emparejar los animales. Allá no solamente los puso nombres, sino que los emparejó. Y Adán fue capaz de resolverle el problema a todos los animales que habían ahí, pero él se quedó solo. ¿Y qué hizo Dios para resolver eso? Bueno, Dios entonces creó a la mujer como ayuda idónea. ¿Cómo lo hizo? Dice el verso 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dios formó la mujer y se la trajo al hombre. ¿Y cuál fue la respuesta? Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Cuando Adán vio la ayuda idónea que Dios le hizo, Adán quedó impresionado con lo que Dios le trajo. Dijo, esta sí. Dios, incluso Adán le puso nombre también a Eva. Será llamada mujer o varona, porque del varón fue tomado. ¿Y qué dice el verso 24? Como la conclusión de todo esto. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el inicio del matrimonio en el relato de la creación. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que queremos resaltar es, esto se trata de Dios. El propósito del matrimonio comienza en Dios y termina en Dios. Dios creó, Dios no le gustó que Adán estuviera solo, Dios proveyó una ayuda idónea. Ahora el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y son una sola carne. En el matrimonio 1 más 1 es igual a 1. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Que ahora puedan honrar a Dios, que ahora puedan glorificar a Dios, que ahora sean un buen equipo para juntos glorificar al Padre en cuanto a eso.
La manera como a nosotros nos gusta exaltarlo es en esta gráfica. Aquí está él, que tiene una comunión independiente con su Dios. Aquí está ella, que tiene una comunión independiente con su Dios. Y cuando los tres, es decir, Dios, él y ella, convergen en un punto, ahí hay una satisfacción única que llamamos intimidad espiritual. Dios tiene que ser el sostén. Dios tiene que ser el fundamento. Solo nosotros como cónyuges seremos llenados en la manera en que nuestro deleite esté más en Dios. Una de las razones por la cual en nuestro ministerio, en Juntos y Unidos, nosotros creemos que se trata exactamente de ese texto. Lo hemos puesto en el formato de unos anillos, donde está ella con ese anillo, donde está él, y está la cruz de Cristo aquí como sostén de ese matrimonio. Dios es el que sostiene, Dios es el que provee. Que Dios nos ayude entonces a que teniendo a Dios en primer lugar su preeminencia, a que teniendo fresco el propósito por el cual Dios nos hizo, nosotros podamos vivir ahora en nuestro matrimonio glorificando su nombre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Saludos, continuamos con nuestra exposición acerca de Juntos y Unidos para su gloria. Lo que estamos examinando es cómo podemos nosotros como matrimonio responder al llamado de Dios en medio de las crisis que estamos viviendo. Hemos dicho que una de las cosas que esta epidemia del COVID-19 que nos abraza es que no solamente está creando dificultad en el aspecto físico de contaminación. Estas medidas de distanciamiento social, estas medidas de guardarnos, de no contaminarnos, también tienen sus efectos emocionales. Y yo creo que como nunca antes, los matrimonios están experimentando esa presión internamente, nos estamos drenando en una crisis tan prolongada. ¿Cómo vamos a responder a Dios en estos desafíos? ¿Cómo podemos nosotros tomar esta crisis y en medio de la crisis llenarnos de la gracia de Dios para que podamos glorificarlo? Bueno, hemos iniciado un estudio de Juntos y Unidos para la gloria de Dios, y lo primero que estamos examinando es los fundamentos del matrimonio. Y la idea es, hay algunas verdades que necesitamos posicionar, tener claras, firmes y frescas antes de que podamos dedicar tiempo a elevar el edificio. Hablamos de la base, hablamos del fundamento. Y lo que estoy tratando de presentar son 7 aspectos que conforman ese fundamento. Los hemos organizado en 7 palabras que comienzan con P. Primero, la preeminencia de Cristo, que ya lo vimos. Segundo, el propósito del matrimonio, que es que podamos glorificar junto a nuestro Dios. Y hay 5 otras P que queremos cubrir en las siguientes exposiciones. En tercer lugar, queremos hablar de prioridad. Queremos hablar de prioridad. La prioridad de la relación matrimonial es parte de lo que es el fundamento cristiano. Lo que queremos decir con esto es lo siguiente: para construir su matrimonio sobre una base bíblica, una pareja debe comprometerse a dar prioridad a su matrimonio sobre cualquier otra relación. Y el énfasis que queremos dar es esa palabra, prioridad. Es un compromiso a poner primero su matrimonio por encima de cualquier relación humana. Uno de los textos que vimos la vez pasada es este de Génesis capítulo 2, verso 24. Dice el texto: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y es interesante que los hijos deben dejar a su padre y a su madre. El hombre debe unirse a su esposa. Es una relación muy única, es una relación primordial, humanamente hablando. La relación más importante que existe es la relación de los cónyuges. Después de Dios, nuestro cónyuge es nuestra mayor prioridad. Y yo creo que una de las cosas que está trayendo dificultad ahora mismo es esa. Con el medio de la crisis estamos dando poca prioridad a esa relación. Las familias, los hijos, los suegros, todo el mundo está en el medio. Y la idea es que no puede distinguirse mucho esa relación.
Un aspecto fundamental es entender que debe haber intencionalidad de sacar ese tiempo aparte, de sacar ese esfuerzo aparte, de tener esa dedicación enfocada, única, el cónyuge con el otro. Y alguien dirá, pastor, pero como están las cosas, que no se puede salir, uno está en el apartamento, los cuatro paredes todo el tiempo. Bueno, eso es parte de lo que el desafío significa. La idea es qué tan creativos estamos siendo para poner primero esa relación antes que todo lo otro. Y yo creo que de esas son las cosas que debemos estar hablando. Si yo te preguntara, ¿cuál es ahora mismo la intencionalidad que tú sacas para poner a tu cónyuge primero, aún en medio de estas limitaciones? ¿La tienes en mente como una prioridad? Se puede ver en lo que sucede durante el día que hay un tiempo que sacan, aún dentro de las limitaciones, para mantener esa frescura, para mantener esa privacidad. La única manera como un matrimonio puede sostenerse, sobre todo en medio de estas crisis, es que haya una muy clara distinción entre ese tipo de relación. Los cónyuges se necesitan hablar de sus preocupaciones, necesitan hablar de los problemas, necesitan hablar de sus temores, necesitan hablar de sus sueños. Y ese tipo de cosas es la que mantiene la relación matrimonial por encima de todas las cosas. Yo estoy consciente de que muchos de nosotros estamos confrontando problemas en nuestros trabajos. Aún el hecho de que aún las iglesias estén limitadas para poder reunirse y todo eso, eso está trayendo realmente una presión inusual sobre las familias. Lo que queremos destacar es que aún dentro de esa presión, aún dentro de esas dificultades, debe ser claramente notorio que nosotros podamos decir, el cónyuge es primero. Alguien me decía, pastor, yo me estoy aburriendo. Una de las cosas que esta crisis está haciendo es que yo me estoy aburriendo aún de mi cónyuge. Un esposo me decía en estos días, pastor, ya yo veo a mi esposa y entonces la veo con la misma cara todos los días. Y yo la pregunta mía es, ¿cómo así con la misma cosa? Que tú piensas como que ya se puede cambiar los colores de los ojos o lo que sea. Pero decía, bueno, pastor, lo que pasa es que cuando son tiempos normales, nosotros vamos a nuestro trabajo durante el día. Entonces, cuando nos reunimos después de los trabajos, es un momento especial porque nos contamos cómo nos fue, qué sucedió, qué fue lo más importante. Pero ahora ya eso no existe porque es que estamos todo el día juntos en la misma casa. Yo me entero de todo lo que sucede porque yo estoy ahí y la idea es que de qué vamos a hablar. Porque ya como que los temas se agotaron, ya uno se está viendo continuamente todo el tiempo. Y ahí es donde yo entiendo que debemos ser creativos, nosotros debemos hacer buenas preguntas, nosotros debemos hacer buenos tiempos de estudio, nosotros debemos llenarnos más de Dios en cuanto a eso. Pero debe haber una distinción en ese tipo de relación en cuanto a eso. Así que prioridad es la tercera P del fundamento. En cuarto lugar, la cuarta P de ese fundamento es la paciencia. Y esto está muy relacionado a lo anterior. Necesitamos paciencia. Y la manera como nosotros lo podemos explicar es así. Para construir un matrimonio sobre una base bíblica, una pareja debe comprometerse a vivir en paciencia, a vivir en humildad el uno con el otro. Paciencia y humildad el uno con el otro. El texto que yo creo que mejor puede describir esta realidad está en Efesios capítulo 4, versos 1 y 3. Dice el texto, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Habla de un llamado, habla de una vocación. ¿Cómo se visualiza ese llamado? Con toda humildad, ahí está la palabra, con toda mansedumbre, con toda paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros necesitamos ser más pacientes. La pregunta ahí de dónde nosotros vamos a sacar esa paciencia. Y ahí es que insistimos que no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos tener más de Dios. Usted no puede dar lo que no tiene. Entonces, si ya yo empiezo con problemas en el día, si ya yo me siento mal, hay personas que se levantan y ya están mal. Hay personas que se levantan y ya están aburridas. Entonces, la idea es
déjame ver si yo me encuentro a alguien que me resuelva mi problema. Usted va a tener problemas si hace. Porque usualmente lo que se espera es que usted va a aportar, usted va a colaborar. Entonces la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. La paciencia viene cuando cultivamos una comunión con Dios. Entonces, estas crisis, el estar confinado en un espacio sin poder salir, va a retar nuestra paciencia, va a retar nuestra humildad. Es fácil incomodarse cuando las cosas no salen como uno quiere. Es muy fácil perder la paciencia cuando yo no tengo la tranquilidad ni la privacidad. Ahora los niños están todo el tiempo en la casa, ahora yo no tengo esas libertades que tenía antes y hay gente que se siente que le falta como aire respirando y pierde la paciencia. Entonces hay gente que le molesta el ruido, hay gente que le molesta el silencio, hay gente que la comida le huele y hay tantas cosas juntas al mismo tiempo. Y Dios dice, tienen que ser pacientes, debe vivir con humildad, con mansedumbre. Entonces la única manera de cultivar eso es diciendo, yo necesito exhibir y dar de lo que Dios me ha dado. De nuevo, la idea es cómo yo estoy aportando en medio de esta situación. ¿Qué tan paciente estoy siendo con mi cónyuge? ¿Qué tan paciente estoy siendo con mis hijos? ¿Qué tan paciente estoy siendo con la gente que tengo alrededor? Todos nosotros estamos de alguna manera afectados, todos nosotros estamos drenados emocionalmente, necesitamos colaborar más que nunca. Y en la relación matrimonial, de manera específica, uno de los fundamentos que se exhibe es esa paciencia, esa tolerancia, ese ir una milla más. Y la idea es, todos nosotros ahora mismo estamos como en esas dificultades y todos deseamos a alguien que pueda escucharnos. Hay gente que todo lo que sabe hacer es hablar mucho, pero para que usted pueda tener una comunicación, en algún momento usted tiene que dejar de hablar y escuchar lo que el otro le dice. Entonces nosotros, eso es parte de lo que es ser paciente. Déjame servir para que el otro también pueda expresarse dentro de esta relación. No solamente esa paciencia que está ahí, nosotros también necesitamos pureza. Esto es parte de lo que es el fundamento del matrimonio y nosotros lo expresamos de esta manera. Para construir un matrimonio sobre una base bíblica, una pareja debe estar comprometida con el estándar de pureza de Dios. Y esto es extremadamente importante. Como nunca antes necesitamos esa fidelidad, como nunca antes necesitamos esa transparencia interna de esa conciencia limpia que habla la Escritura. Miren un texto, dice Hebreos capítulo 13, verso 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio, la fidelidad conyugal, ahí está la palabra, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales, dice la Nueva Versión Internacional. En una crisis como la que estamos viviendo necesitamos tener esa pureza. La pureza está siendo desafiada. ¿En qué sentido? En que estamos más expuestos que nunca a material gráfico, por los celulares, por lo que sea. Y déjeme decirle, yo no estoy hablando simplemente de las cosas más burdas, de asuntos sexuales, aún esa pureza de mantener la mente fresca, de pensamientos acerca de Dios, de no estar tan negativos, eso está incluido aquí. Necesitamos vivir con una limpia conciencia, de tal manera que podamos estar en capacidad de ir en ayuda a nuestro cónyuge cuando nuestro cónyuge más nos necesita. Eso solo Dios puede hacerlo. Entonces, desde que se comienza el día, debe haber un pacto en mi corazón de llenarme de los pensamientos de Dios. Yo necesito estar cada vez más enfocado en lo que Dios ama para poder combatir los desafíos que una generación como esta y momentos como este están demandando. La intensidad del placer de la noche se siembra en cultivar una mente y un corazón fiel durante el día. Yo creo eventualmente que lo que sea que sucederá en la intimidad de la habitación en la noche es por lo que se ha cultivado en fidelidad durante el día. ¿Qué tan fieles estamos siendo en nuestros pensamientos? ¿Qué tan fieles estamos siendo en lo que vemos? ¿Qué tan fieles estamos siendo en lo que hablamos? Necesitamos esa comunión privada con Dios,
necesitamos cultivar individualmente ese pacto con Dios para que entonces sea factible que podamos luego estar juntos aportando en esa relación. Así que, ¿cuál es el fundamento que como pareja debemos exhibir y refrescar? Primero, la preeminencia de Cristo. Dios debe ser primero en nuestra vida. En segundo lugar, propósito. La razón por la cual Dios nos ha unido es para que juntos ahora podamos glorificar mejor su nombre. En tercer lugar, prioridad. Como una relación matrimonial, nuestra relación es superior a la de nuestros hijos. Nuestra relación es superior a la de nuestros padres. Nuestra relación es superior a la de cualquier ser humano aquí en la tierra. Debe de distinguirse esa relación. En cuarto lugar, paciencia. Necesitamos ser más tolerantes, necesitamos ser más amorosos, necesitamos estar más listos para dar que para recibir. En quinto lugar, necesitamos cultivar esa pureza, ese pacto especial delante de Dios para que podamos tener una conciencia limpia a la hora de amarnos mutuamente. Estamos considerando un matrimonio para la gloria de Dios y hasta aquí estamos examinando los principios bíblicos que forman el fundamento de esta relación matrimonial. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Bendiciones. Continuamos nuestra exposición acerca de Juntos y Unidos para su Gloria. Este es un material que estamos considerando en respuesta a la crisis actual que estamos viviendo y la pregunta es cómo esta crisis está afectando nuestros matrimonios. Yo creo que una verdad que hemos estado repitiendo es hay mucho en lo emocional que estamos siendo afectados que no está tan sencillo de identificar. Yo creo que como parejas nos estamos drenando. Yo creo que todas estas limitaciones a las que estamos sujetos por causa de esta pandemia del COVID-19 está afectando nuestra relación y la idea es qué estamos haciendo, cómo estamos respondiendo. De manera que lo que intentamos hacer es una propuesta bíblica que nos ayude a examinar nuestras relaciones matrimoniales a la luz de la palabra de Dios. Estamos considerando, en primer lugar, el fundamento del matrimonio. Antes de intentar responder cualquier cuestionante de la relación, nosotros necesitamos ir a la base. Y hemos hecho una propuesta de 7 aspectos que conforman el fundamento del matrimonio. Y la hemos organizado con la letra P para comenzar. En primer lugar, vimos la preeminencia de Cristo. Y la idea es, Dios debe ser primero en nuestras vidas, de manera individual, para que entonces ahora, juntos como pareja, podamos tener la capacidad de dar y recibir de acuerdo al diseño de Dios. Necesitamos que Dios reine en nuestros corazones, necesitamos estar conectados a Él para poder recibir de Él. Entonces, en esa dinámica no podemos dar lo que no tenemos, por tanto necesitamos a Dios. En segundo lugar, necesitamos refrescar el propósito para el cual Dios nos creó. Y la idea es, el matrimonio existe porque la adoración existe. Entonces, ahora que estamos juntos como pareja, formamos un mejor equipo para que juntos podamos adorar a nuestro Dios. Si hacemos del matrimonio una meta en sí misma, en comodidad, en placeres, en todo eso, se pierde la esencia por la cual Dios nos creó. Dios creó el matrimonio para que podamos ahora como equipo adorarle mejor. En tercer lugar, hablamos de prioridad. Y lo que insistíamos es que para que una relación matrimonial funcione bien, debe quedar por encima en prioridad de todas las demás relaciones dentro de la familia. Humanamente hablando, el matrimonio es la relación de más alta prioridad en una familia. Y la pregunta es, ¿cómo en medio de la crisis en que estamos sacándose ese tiempo, esa dedicación, esa atención para hacer de la relación con nuestro cónyuge realmente una prioridad en medio de esto? En cuarto lugar, hablábamos de paciencia. Como nunca antes, necesitamos esa tolerancia porque estamos cansados. Como me decía alguien, pastor, ya yo estoy aburrido, ya yo me levanto todos los días y resulta que es lo mismo,
el mismo tono, la misma conversación, la misma noticia, todo lo mismo. Y entonces uno como que se desespera más fácil. Bueno, parte del fundamento cristiano, del matrimonio cristiano, es que nosotros seamos pacientes los unos con los otros. La paciencia está muy relacionada a la humildad. Y la idea es, en vez de yo estar demandando tanto, en vez de yo esperar que me den tanto, yo debo cambiar la dinámica ahora para yo ser quien aporte, para yo venir y ver en cada crisis una oportunidad para yo mostrar más del amor de Cristo en cuanto a eso. En quinto lugar, hablamos de pureza. Yo creo que esta es una generación en general que estamos viviendo que hay demasiada exposición. La tecnología nos está introduciendo a los caminos de pecado en una intensidad como nunca antes había pasado. Y yo creo que parte de lo que hace que una relación matrimonial funcione tan bien es esa pureza que ambos exhiben. Ellos se guardan de manera individual para ahora poder disfrutarse el uno al otro. No solamente en lo físico, pero en lo mental, en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que hablamos. Debe haber un pacto del uno al otro en cuanto a eso. Así que, en sexto lugar, entonces, uno de los fundamentos del matrimonio es la permanencia, lo que nosotros llamamos permanencia. Y la idea es esta. Para construir un matrimonio sobre una base bíblica, una pareja debe estar comprometida en un pacto de permanecer juntos y unidos. Y la palabra especial que llamamos la atención ahí es pacto. Dice Mateo capítulo 19, versos 5 al 6. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando Dios une para siempre, en términos de Él. El matrimonio es un pacto cuya duración se estima que es para siempre. Y yo creo que eso puede lucir quizá innecesario para algunos hablarlo, pero eso es parte del fundamento. ¿Saben la razón por la cual yo les hablo de eso? Porque en consejería muchas veces lo que me he encontrado, sobre todo en medio de esta crisis, que llega un momento en que la pareja está tan cansada, tan agotada, que en la crisis que surge uno de ellos dice, esto se acabó, esto no tiene sentido. Ya nosotros no nos aguantamos, no nos soportamos, pastor. Yo creo que esto no es la voluntad de Dios, hay que dejar esto. Y eso viola un aspecto fundamental del matrimonio. El matrimonio Dios lo diseñó como una relación de permanencia. El matrimonio no puede ser algo que yo voy a probar a ver cómo me va. Eso no es el diseño de Dios. Hay gente que dice, bueno, pues vamos a empezar y evaluamos en el camino. No, esto hay que hacerlo funcionar. Porque la idea es, Dios en su soberanía permitió que tú te unieras a tu cónyuge y eso es para siempre en lo que depende de Dios. Entonces, la idea es esta. ¿Cómo nosotros destacamos ese pacto de unión en medio de las dificultades? Y alguien me preguntaba en estos días, algo que se ha vuelto muy popular, otros predicadores lo citan, ¿cómo yo sé que yo estoy casado con la persona correcta, pastor? Y uno le dice, bueno, ve al acta del matrimonio y ve a ver el nombre que dice ahí, porque esa es, o ese es. Y yo creo que en la desesperación que a veces, en el cansancio que estamos experimentando, nosotros nos olvidamos de un pacto el cual firmamos voluntariamente, un pacto que Dios confirma. Y alguien decía esto, el matrimonio es un pacto de permanecer juntos en las buenas y en las malas. Y alguno decía, pastor, para mí eso es como permanecer juntos en las buenas y de enero a noviembre. Porque yo creo que eso lo disfruto en las navidades, cuando yo estoy ahí. Y decía, ese no es el diseño bíblico, eso no es lo que Dios creó. Hay días mejores que otros y la idea es que como equipo nos vamos a ayudar mutuamente para que nuestros días sean mejores. Y finalmente, en séptimo lugar, otro de los fundamentos del matrimonio es la perseverancia. Y esto es muy parecido a lo anterior, pero no es lo mismo. Nosotros lo decimos así. Para construir un matrimonio sobre una base bíblica,
Una pareja debe estar comprometida a aportar sus mayores esfuerzos para avanzar, para cambiar y para crecer. Es una relación en franco crecimiento, es una relación que está identificada por el cambio. El texto bíblico que soporta esta realidad, Gálatas 6, verso 9, dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. La palabra que usa ahí es cansancio. ¿Saben que hay un cansancio natural cuando se hace el bien? Y el llamado bíblico es trata de no cansarte, que es lo mismo decir, trata de perseverar. Esta es una unión que vamos a estar enfocados en mejorarla. Y la idea es cómo estamos cambiando para mejorar, cómo estamos avanzando como pareja. Los problemas que tenemos hoy son diferentes a lo que teníamos hace 2 años atrás porque ya vamos avanzando. El avance no significa que usted no va a tener problemas. El avance significa que van venciendo algunos y cada paso de avance presenta nuevos desafíos, nuevas dificultades, pero vamos avanzando. Usted no avanza si no cambia. Y la idea es cómo yo de manera individual puedo conscientemente ceder, crecer en Cristo para que esta relación juntos pueda perseverar y aumentar. Otro texto en Hebreos capítulo 10, verso 36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. La nueva versión internacional que estoy citando aquí usa esa palabra. Necesitan perseverar. ¿Y cuál es la motivación principal? Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Aún aplicado al matrimonio, nosotros perseveramos por lo que Dios ha prometido. Dios ha dicho, no me volveré atrás de hacerles el bien. Yo tengo un futuro, una esperanza para ustedes. Hay una historia que yo escribí. Y la idea es cómo Dios irá revelando esa historia en nosotros. Ahí está. 7 aspectos del fundamento del matrimonio. Nosotros necesitamos que Cristo sea primero, preeminencia de Cristo. Necesitamos desarrollar un claro propósito que es de adoración. En tercer lugar, necesitamos priorizar nuestra relación por encima de todas las otras. En cuarto lugar, necesitamos paciencia, esa tolerancia humilde para vivir juntamente, aun en medio de las diferencias. En quinto lugar, necesitamos cultivar esa pureza, ese estándar de Dios para guardarnos con una limpia conciencia y poder disfrutarnos el uno al otro. En sexto lugar, necesitamos permanencia, es un pacto. Nuestra unión es un pacto que dura para siempre. Y en séptimo lugar, perseverancia. Cómo nosotros estamos poniendo de nuestro empeño para que podamos crecer, para que podamos avanzar. En medio de los efectos que esta crisis ha traído, creemos que el matrimonio está bajo ataque. Nosotros necesitamos ser más sabios en la manera como respondemos a los desafíos. Lo que nos está ahora mismo influenciando más es nuestra simpleza para responder a demandas que son tan especiales. En tiempos de crisis necesitamos más de Dios. Yo creo que necesitamos volver a los fundamentos en nuestro matrimonio, que significa refrescar la verdad de Dios en nuestra vida. Necesitamos mucho más de Dios. Y concluyo con esta frase. En medio de la crisis actual que enfrentamos, nuestra mayor necesidad no es entretenimiento, sino discernimiento de la palabra de Dios. Discernimiento de la palabra de Dios. En tiempos como estos, acerquémonos a Dios. En tiempos como estos, veamos nuestra dependencia de Él. En tiempos como estos, practiquemos la gracia que Dios da para que en nuestra relación Dios sea glorificado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, juntos y unidos para su gloria.